Muy bien, vamos a empezar. Nos quedan dos agentes extintores. Ya vimos cuatro agentes extintores. Vimos el agua, las espumas que están relacionadas con el agua, son parientes cercanos. Vimos dióxido de carbono, los agentes limpios. Hoy nos quedan por ver los polvos químicos secos y los polvos químicos húmedos o el agente K, como se lo denomina habitualmente. Son dos temas bastante cortitos, así que la idea es verlos a los dos temas en el día de hoy. Y ya con esto terminamos la parte de incendio y de agentes extintores. Bien, vamos por acá. Vamos a empezar siempre de la misma manera, preguntándonos qué son los polvos químicos secos. No vamos a encontrar una gran definición, es una definición hasta muy tonta, muy simple, pero la vamos a ver igual. ¿Qué son los polvos químicos secos? Son una mezcla de polvos, son una mezcla de sales que se emplea como agentes extintores. Así de simple, así de sencillo. Es como tirarle harina al fuego. No hay una gran definición de lo que son los agentes, los polvos químicos secos. Son polvos que están en estado muy finito, muy pulverizado y que obviamente se lo usa como agente extintor. ¿Qué tipo de polvos químicos secos son los que se encuentran en el mercado? Hay que tener en cuenta, los polvos químicos secos también datan del 1900 más o menos. Lo que pasa hasta 1950, 1960, los polvos químicos secos no tenían una buena aplicabilidad porque no se movían bien por las cañerías. Ya por 1960 más o menos se le empiezan a agregar aditivos que hace que los polvos químicos secos puedan fluir, puedan moverse más fácilmente por la cañería y como tienen una manera de apagar similar a los agentes halogenados o a los carbonos, son quizás el agente extintor más usado a nivel mundial, después del agua, como agente extintor. Acá no se trata tampoco de saber los nombres, ¿eh? Hay uno solo que es importante saber y ya van a entender por qué. Acá están los 7 agentes extintores. Todos son tipo BC, salvo uno que es el fosfato monoamónico, que es ABC. ¿Eh? Alguno le llamará la atención porque es sal de mesa, sal común como el cloruro sódico. ¿Eh? Y el primero que apareció era el bicarbonato sódico como agente extintor. Ahí tiene la formulita, el tipo de combustible y el nombre comercial, cuando en algunos casos tiene el nombre comercial. Comprendido hasta acá, no estamos viendo nada raro, ¿eh? Ni tampoco le pido que se acuerden todos los nombres en los parciales que posiblemente tengamos algún día o en las evaluaciones finales. Bueno, Melina, vamos a cerrar el micrófono porque está. Ahí está. Muy bien. Acá hay una tablita que encontré sobre la efectividad de los distintos agentes extintores. Igualmente, esta tabla es a modo de referencia, porque como son polvos químicos, como son polvos, muchas veces comparar distintos tipos de polvo tiene que ver con la granulometría, con el tamaño de la partícula, y por lo tanto no es tan directa la relación, pero sí sirve como orientación de cómo es la capacidad de apagar de un polvo. Si tenemos que el bicarbonato de sodio tiene la efectividad de uno, acá podemos ver los distintos agentes extintores, los distintos polvos, cómo son en relación a este bicarbonato de sodio que es tomado como referencia. Pero igualmente así todo, tómenlo como algo simplemente a modo de referencia, no como algo taxativo, como algo que es como que se cumple siempre. Depende también mucho del fabricante del polvo químico seco. Vamos acá, esto sí es importante, cuáles son los mecanismos de extinción de los polvos químicos secos. Y presten atención porque después esto lo explican mal, aunque es muy simple, lo explican mal o lo escriben mal en el parcial. Porque no todos los polvos químicos secos tienen la misma cantidad de mecanismos de extinción. Así que a prestar atención. Todos los polvos químicos secos tienen los siguientes mecanismos de extinción. En principio, todos los polvos químicos secos capturan radicales libres y por lo tanto rompen la reacción química en cadena. Apagan exactamente igual
que los agentes halogenados, que los agentes halocarbonos, porque obviamente interfieren en el proceso de la reacción química. Por eso son tan efectivos a la hora de apagar un incendio. Y lo apagan de la misma manera que lo hacen los agentes limpios. ¿Comprendido hasta acá? No vamos a repasar la reacción química en cadena, ¿eh? Esto ya lo deberían tenerlo claro. Todos los polvos químicos secos, tienen un mecanismo que se denomina apantallamiento de la radiación. Apantallamiento no de hacer pantalla así, sino de generar una pantalla, una pared, entre el calor de radiación y el material combustible. Fíjense, esto es una descarga de un matafuego de polvo químico seco. Fíjense la nube que genera, que hace que el calor de radiación que emiten las partículas incandescentes de la llama se vean interferidas para llegar al proceso de la combustión. Y tienen una acción enfriadora que es muy despreciable, pero que sí necesitan captar algo de calor para poder activarse. Si uno dice que los polvos químicos se enfrían, sería una enorme burrada. Pero digamos que la acción enfriadora tiene que ver con la activación de los polvos químicos secos y no con la capacidad que tienen de absorber calor. ¿Comprendido esto? El bicarbonato sódico, y esto guarda cuando lo explican en otros lados, porque se creía hasta antes de que se descubriera la reacción química en cadena como fenómeno del proceso de la combustión, se pensaba que el bicarbonato sódico apagaba por sofocación. ¿Por qué? Porque el bicarbonato sódico expuesto al calor genera dióxido de carbono. Y por lo tanto se pensaba que era este dióxido de carbono el que interfería en el proceso de la combustión. Obviamente, este fenómeno de que el bicarbonato sódico genera dióxido de carbono es una acción extremadamente menor en relación a la enorme velocidad que tiene los polvos químicos secos de apagar cortando la reacción química en cadena. Simplemente es un concepto teórico porque lo van a leer en algún lado y posiblemente lo malentiendan. Así que ni se les ocurra decir que los polvos químicos secos sofocan porque los van a echar del primer trabajo que consigan, ¿eh? Los polvos químicos secos capturan radicales libres y este es el principal mecanismo de extinción que tienen. Y este sí es importante que lo distingan, porque mientras todos los polvos químicos secos son BC, el único ABC es el fosfato monomónico. Y la pregunta a responder sería, ¿por qué el fosfato monomónico es A y el resto no es A? Porque el fosfato monomónico hace un efecto de aislación. El fosfato monomónico, cuando se enfrenta al calor, se derrite, por ponerle un término simple, se derrite y se pega al combustible generando este fenómeno de aislación. Hace algo similar a lo que hace la espuma. Es como si una bolsa plástica se le colocara arriba al combustible y por lo tanto es el único de todos los polvos químicos secos que actualmente hay en el mercado, que es ABC. Y es quizás es el agente extintor más usado de todos. De todos los polvos químicos secos que hay, el que más se usa es el fosfato monomónico, porque es el que se denomina triclase, es A, es B y es C. Los BC se dejan para casos muy especiales, y por lo tanto, la gran mayoría de todos los matafuegos que ustedes van a ver en cualquier lugar contienen en su contenido fosfato monomónico. ¿Comprendido hasta acá? Como ven, los temas se van volviendo más sencillos porque muchas de estas cosas ya las conocemos, ya sabemos que es un agente extintor que sofoca, sabemos cuál es el efecto de la aislación, sabemos cuál es el efecto de la reacción química en cadena, por lo tanto los temas se vuelven mucho más sencillos. Cualquier cosa váyanme diciendo, sí, qué lindo que explica, sí voy entendiendo, sí me dan una respuesta y no estoy hablando solo como un loco acá. Se entiende, se entiende. Bueno, muchas gracias a los que apoyan la explicación. Bien, ¿cuáles son las ventajas? ¿Eh? Primero, los polvos químicos secos son no conductores de la electricidad, por lo tanto se constituyen en un agente extintor tipo C. Todos los polvos químicos secos son tipo C y esto es una enorme ventaja. ¿Eh?
Son muy eficientes, muy eficaces, en este caso vamos a utilizar la palabra, las dos cosas son iguales, para combustibles tipo B. Igualmente, esta efectividad que tienen contra combustibles tipo B también va a presentar una limitación, que ya la vamos a ver. Fáciles de usar. Quizás es el agente extintor más fácil, más APB que puedan encontrar dentro de todos los agentes extintores. Es muy sencillo de usar y no genera daño al usuario en general. Es económico, es un agente extintor extremadamente económico, tanto como agente extintor como las instalaciones. Y eso es un punto a favor de este agente extintor. Tiene una baja reactividad con casi todos los materiales, salvo con los metales combustibles, como siempre decimos, los metales combustibles es un mundo aparte donde los agentes extintores que estamos viendo por lo general no sirven. Son estables, no presentan problemas de inestabilidad, que se disocien como el acetileno, como otros tipos de productos. Baja toxicidad. Tampoco, a ver, no es para hacerse un sándwich de polvo químico seco y tomarlo con una cerveza, pero obviamente el nivel de toxicidad es bajísimo, no estamos hablando de un dióxido de carbono o estamos hablando de un jalón 104 que va a generar daño muy importante a las personas. La toxicidad de los polvos químicos secos son bajas, como mucho vas a toser un poco y vas a tener una irritación en las vías aéreas y en la vista, nada más, lo más grave que te puede pasar. Y presentan una alta velocidad de extinción. Tienen una velocidad de extinción similar a los jalones. Y por eso es quizás el agente extintor más usado de todos. ¿Comprendido hasta acá las ventajas? Creo que no queda ninguna en el tintero. Sí, se entiende todo perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Limitaciones. Guarda el parche con las limitaciones, porque los polvos químicos secos se presentan como el gran agente extintor. Sin embargo, si no tengo en cuenta las limitaciones que presenta, se les va a quedar un lagrimón. Yo a la Ferrari que tengo acá en la cochera no le pongo un polvo químico seco para apagarlo. Por eso, vamos a ver por qué. Primero presentan una extinción temporaria. ¿Por qué? Porque no enfrían o la capacidad de enfriamiento que tienen es tan limitada que podemos decir que no enfrían. Así que no enfrían y por lo tanto un agente extintor que no enfría genera una extinción temporaria. Eso sí, cortan la reacción química de la combustión en forma casi inmediata. Pero como no enfrían, si cualquier parte del combustible sigue caliente, vamos a tener de vuelta una reignición. Además, como dice acá el texto, no producen atmósfera inerte. Y por lo tanto, son los dos elementos que hacen que genere una extinción temporaria. Son muy corrosivos. Son extremadamente corrosivos. Si ustedes tienen algún elemento de valor que quieran apagar, no usen polvo químico seco porque a veces es mejor que se prenda fuego si lloran menos. Si ustedes tienen un vehículo de alto valor, no le pongan un polvo químico seco a la Ferrari, no le pongas un polvo químico seco al Mercedes-Benz, ni al yate, porque en cuanto tuviste un incendio y lo descargaste, vas a llorar un tiempo largo, porque son muy corrosivos. Ni hablar si después lo querés limpiar con agua. Y es tan finito el polvo que se va a meter en todas las endijas, en todos los intersticios que vaya a encontrar y de ahí no lo sacas más. Así que está claro, es un agente extintor que es muy efectivo, es muy fácil de controlar por la autoridad de aplicación, por ejemplo, por la policía caminera, por la policía en la ruta, y apaga. Y apaga lo que se le ponga enfrente, el fosfato monoamónico. Ahora, ¿cómo te va a quedar el auto después? Y bueno, a veces no sé si no es mejor que se prenda fuego a que quede apagado menos del 50% y el seguro no te lo quiera reconocer. Son un agente extintor sucio, más vale cobramos el seguro. Exactamente, esto jamás lo dije, aunque quede grabado, lo voy a negar totalmente, no soy yo el que está hablando. A veces, salvo que hasta esté en peligro otros autos, una cochera, deja que se prenda fuego el auto, descarga el polvo químico seco así muy por arriba, porque si lo apagaste, lo va a apagar el polvo químico seco al auto,
va a tener un daño menor al 50%, se te va a picar todo el auto y el seguro no te lo va a reconocer. Así que, viste, por eso la Ferrari, yo tengo un jalón en la Ferrari, tengo un agente limpio. ¿Eh? No sé qué tendrán ustedes en su vehículo. Bien, son un agente extintor sucio. No solo es dañino porque es corrosivo, sino es sucio. Es el agente extintor más sucio de todo. Y para eso vamos a ver una foto. Miren esto. Y acá puede estar un tiempo largo aspirando y sacando polvo. Esto pareciera ser una sala de un quirófano, una sala de primeros auxilios, una sala médica. ¿Eh? Imagínense que se descarga un polvo químico seco en la cocina de un comedor. Olvidate, tenés que desarmar la cocina y volverla a armar. Te quedaste sin comida para los 300 comensales que tenés esperando para comer. Así que olvídense, es muy sucio. Matafuego para la casa, jalón. Si no querés que tu esposa te mate porque se descargó el matafuego en el comedor de la casa o en el living, que vas a estar hasta el día que te mudes sacando polvo químico seco, mejor no pongas polvo químico seco, porque es extremadamente sucio. Ahora, lo que apaga, apaga. Después hay que limpiar nada más. Otro de los problemas que tienen los polvos químicos secos es que no extinguen fuegos en profundidad. Como mucho, el fosfato monoamónico, que es el único que es A, que va a actuar sobre combustibles tipo sólido, apaga combustiones superficiales. Si yo tengo una combustión de brasa o una combustión en profundidad, el polvo químico seco no le hace absolutamente nada. Es como tirar cualquier cosa y no va a apagar. Tampoco van a apagar fuegos que sean de que tengan combustión del tipo autónoma o combustión del tipo premezclada. Para ninguno de los dos casos sirve. Hay algo que cuando vimos espuma no les expliqué, que son los agentes gemelos. ¿Qué es un agente gemelo o un equipo que tira agentes gemelos? Es usar dos agentes extintores haciendo uso de la ventaja de cada uno de ellos. Por ejemplo, los agentes gemelos más comunes para usar son espuma y polvo químico seco. ¿Por qué? Porque el polvo químico seco va a apagar la llama en forma muy rápida y una vez que apagamos la llama en forma muy rápida, se cubre con espuma. Entonces, puedo usar las dos ventajas de ambos agentes extintores y estos se denominan agentes gemelos. También se usa agua con polvo químico seco, más que nada el agua para vehiculizar el polvo químico seco y con el polvo químico seco llegar mucho más lejos que si fuese polvo solo. Pero para que los polvos químicos secos se puedan usar con la espuma, es decir, que el polvo químico seco no rompa la espuma, los polvos químicos secos tienen que ser compatibles con las espumas. No estamos viendo agente gemelo, simplemente lo nombro porque lo pueden encontrar en el mercado, lo pueden ver y les van a quedar mirando de qué se trata. Una de las desventajas importantes de las instalaciones y de los matafuegos de polvo químico seco es que requieren un alto mantenimiento. Una vez por año, toda la instalación de polvo químico seco y el matafuego debe salir a mantenimiento. Y ya ahora, después que las próximas clases, vamos a empezar a ver matafuegos y vamos a ver qué implica un mantenimiento de matafuego. Este es el único. Igualmente, el mantenimiento es un mantenimiento de bajo costo. No estamos hablando de un alto costo en materia de mantenimiento. Pero sí hay que llevarlo al taller a hacerle mantenimiento. Otro de los problemas es que no tiene presión propia, no es un agente extintor como el dióxido de carbono. Y por lo tanto, podemos encontrar con el recipiente del matafuego pesado, con 10 kilos de polvo, sin nitrógeno. Sería como un sifón de soda sin gas. Y por lo tanto, lo que tiene adentro, si no tiene un agente extintor, no va a salir. Y en este sentido, los matafuegos de polvo químico seco son muy delicados. Tienden a despresurizarse si no están bien mantenidos. Se los puede presurizar con nitrógeno o con aire a presión también, que no es muy común, pero también se puede usar aire a presión.
No son muy adecuados para zonas abiertas porque es polvo y por lo tanto si estamos en una zona muy ventosa o muy excesivamente ventilada, obviamente el polvo se va a ir con la corriente de aire. Así que hay que tener mucho cuidado, salvo tirarlo de muy cerquita. Los polvos químicos secos no son tóxicos. El único problema que puede causar es un problema respiratorios en la descarga e interferir en la visibilidad. O sea, a ver, genera, como vieron en la foto, una nube blanca muy importante, o blanca o de color, depende el polvo que se esté usando y el fabricante, y por lo tanto va a generar un problema de visibilidad y un problema de respiratorio y problema en la vista, nada más, que después con una limpieza y un par de días se soluciona, pero no va a generar daño importante a las personas, salvo estos daños transitorios. Aunque el polvo químico seco, y esto tengan cuidado, aunque el polvo químico seco es tipo C y por lo tanto se puede usar en instalaciones eléctricas, hay que tener mucho cuidado con equipos eléctricos húmedos o con equipos eléctricos que estén en zonas muy húmedas, porque es la humedad del ambiente o la humedad del equipo eléctrico puede causar una fuga eléctrica y por lo tanto pasamos de ser tipo C a conducir la electricidad. Así que mucho cuidado con esto, porque no todo es siempre absoluto. Así que guarda con los equipos eléctricos que están humedecidos o equipos eléctricos en ambientes extremadamente húmedos porque puede haber fugas eléctricas y por lo tanto el polvo químico seco convertirse en conductor de la electricidad. ¿Dudas con esto? ¿Y en qué caso se usa? Bueno, justo, mirá, caímos acá. Diego me pregunta, ¿y en qué caso se usa? Bueno, lo vamos a ver ahora. O solo tener cuidado. Mirá, con la electricidad no es para jugar. Yo no, si algo con que no juego es con la electricidad, porque es algo que no ves. No es un cuchillo afilado que lo estás viendo, no es una máquina que se está moviendo o un volante que está girando a alta velocidad. A la electricidad no la ves. Y por lo tanto, si yo sé que ese combustible está en un ambiente ese equipo energizado está en un ambiente extremadamente húmedo, entonces no colocaría un agente extintor de polvo químico seco. Y no sé si colocaría otro tipo de agente extintor, que sería un agente extintor con equipo portátil. Colocaría un agente extintor con instalación fija que funcione en forma automática. Hay que tener mucho cuidado con la electricidad, especialmente porque el que la va a usar no somos nosotros. A ver, nosotros podemos estar un poco más informados o tener más nivel de conocimiento porque estamos estudiando, pero hay que pensar en la persona, y esto ya lo vamos a ver en los próximos temas. Cuando selecciono un matafuego y un agente extintor, lo que tengo que pensar es en el usuario. Es como el agua destilada. Nosotros podemos entender el agua destilada, un laboratorista puede entender, hay algunas personas que pueden entender, pero yo tengo que pensar en el usuario. Si el usuario no entiende el agua destilada, nunca voy a colocar un matafuego de agua destilada, ni le voy a mencionar el tema por las dudas. No, no es que no tiene presión, lo que pasa hay que presurizarlo al polvo químico seco, es como un sifón de soda. Viene el polvo químico seco y adentro viene con nitrógeno. No sé si me explique, Selén. Diego dice una vez al año, ¿qué, Diego? Sí, una vez al año ya lo vamos a ver. El matafuego de polvo químico seco junto con otros, una vez al año sale a revisión técnica, por ponerle un nombre similar a los vehículos. ¿Mm? Vamos a ver después qué es un control, qué es un mantenimiento, qué se controla, qué se le hace mantenimiento. Ya después de esto empezamos con matafuegos. ¿Mm? Bien, ¿cuáles son los usos de los polvos químicos secos? Vamos a recordar siempre esto, los A son los sólidos, los B son líquidos
inflamables y combustibles y junto con gases inflamables, los C, la clase C, riesgo eléctrico, la clase D, metales combustibles, la clase K, aceite y grasas minerales en equipos de cocina. Vamos a los A. El fosfato monomónico es el único que se puede emplear sobre fuegos superficiales de materiales combustibles sólidos. El resto de los polvos químicos secos, olvídense. No le hace absolutamente nada, pero nada, ¿eh? Y siempre tengan en cuenta que tiene que ser una combustión superficial. Si estamos hablando de combustión de brasa o un combustible, una combustión en profundidad, como puede ser dentro de el incendio interior dentro de un silo, no le va a afectar, no le va a hacer nada. Igualmente, tengan en cuenta que los polvos químicos secos no enfrían, no generan atmósfera inerte, por lo tanto, más allá de que la llama puede desaparecer, si el combustible sigue caliente, en cualquier momento vamos a tener reignición. Así que siempre después de un polvo químico seco hay que hacer vigilancia del fuego o hay que aplicar otro agente extintor, que puede ser, por ejemplo, agua o espuma. Depende qué tipo de combustible estemos hablando y del tamaño también. Para los B, es un agente extintor ideal para los líquidos inflamables, salvo con la restricción de que no genera atmósfera inerte, no aísla y no enfría. Lo que va a hacer en forma muy rápida cortar el proceso de la combustión. Pero después, si no logro enfriar, si no logro tapar, por ejemplo, con espuma, es muy probable que el incendio se vuelva a reiniciar. Pero apagan muy rápido y en forma muy efectiva. C, eléctricamente no conductores, salvo el caso que estuvimos hablando hasta recién, que hay que tener en cuenta con combustibles húmedos y siempre hay que tener en cuenta con todos los agentes extintores, no sé si esto lo expliqué, cuando hablamos en instalaciones de alta tensión. Los agentes extintores que son tipo C lo son hasta 1000 voltios. Cuando hablamos de instalaciones de media y alta tensión, no recomiendo usar agentes extintores portátiles. Pero bueno, no quiero entrar tampoco en grandes detalles. Contra los D, no son aptos los polvos químicos secos, vienen polvos especiales para los combustibles D, que son metales combustibles. Y para los K no se usan, por dos razones. Primero, porque va a desparramar y proyectar aceite encendido y caliente por toda la cocina. Segundo, porque va a ensuciar la cocina y va a echar a perder o no van a poder usar todos los alimentos que estén dentro de la cocina. Así que hay tres razones por las cuales un matafuego de polvo químico seco no se debe usar en una cocina ni doméstica y menos una cocina industrial o cocina comercial. ¿Dudas con esto? El bicarbonato de sodio aporta este fenómeno adicional de la sofocación. No es que apaga por sofocación, el bicarbonato sódico apaga cortando la reacción química en cadena, apaga pantallando la radiación. Pero además tiene este pequeño plus de que genera dióxido de carbono, que la verdad, en relación a capturar radicales libres, la verdad no le aporta nada. Con los combustibles K. Con los combustibles K, el polvo químico seco va a hacer tres cosas. Como sale a presión del matafuego, va a desparramar el aceite o la grasa prendida a fuego por toda la cocina. Incluso se va a quemar el propio usuario del matafuego. Segundo, que dije, no lo va a apagar. Tercero, va a ensuciar absolutamente toda la cocina y va a echar a perder o va a inutilizar todos los alimentos que estén en la cocina. Y te va a llevar una linda semana de limpieza para sacar todo el polvo químico de la cocina. ¿Se entendió ahora, Matías?
Muy bien. ¿Quedaron dudas con respecto a polvo químico seco? O sea que no apaga un papel prendido fuego. Sí, el fosfato monomónico. Vamos de vuelta. Bien por las preguntas, porque por ahí para mí esto es rápido porque ya venimos hablando. Los A. Los A son, el A es un papel. El fosfato monomónico es el único que apaga papel. Ahora, no te va a apagar una brasa. No te va a apagar un fuego en profundidad, porque solamente apaga un fuego en superficie. Solamente el fosfato monomónico apaga A, el resto no apaga A. ¿Comprendido, Lucio? Muy bien. ¿Dudas con polvo químico seco? Porque ya terminamos, ¿eh? Esto es así, como cachetada de loco, va rápido. Muy bien. Vamos a ver si no quedó nada. Exactamente. Entonces, vamos a dejar de grabar, así hago 2 videos, uno por cada gente